En esta mañana queremos compartir el mensaje de Dios, brindando palabras de esperanza, de gozo, para todos aquellos que enfrentan la Navidad en el día de hoy, y aun cuando la Navidad es un tiempo especial, donde la vida del ser humano, especialmente los cristianos, somos inundados de una paz y un gozo muy especial. No siempre las circunstancias en las cuales estamos viviendo en el tiempo de la Navidad son las más propicias, las más favorables para manifestar ese gozo o esa paz. Quiero hablarle a aquellos que están aquí, que quizás han venido con la carga de sus preocupaciones, a aquellos que han venido quizás no experimentando a profundidad una vida de paz, porque le falta la persona principal, que es la razón para experimentar la paz, que es Jesucristo. Quiero hablarle a ustedes, si sus circunstancias no son favorables, si sus condiciones no son las mejores, preste atención, porque Dios nos va a hablar. Padre, gracias por la oportunidad en esta mañana de traer tu palabra en tus manos. Nos ponemos reconociendo nuestra incapacidad humana y poniéndonos, Señor, en tus manos para que tú hables a tu pueblo, a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Navidad es un tiempo de paz, porque ella nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros al enviar a su único Hijo, en quien existe entonces la posibilidad de experimentar la paz y la paz verdadera. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas, donde tuvimos como lectura devocional en el capítulo 2, en el verso 14, las siguientes palabras que me gustaría leer. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este versículo maravilloso, que como decía el hermano, contiene el mensaje de la Navidad, anuncia un mensaje de paz, porque con la Navidad viene Jesucristo, y en Jesucristo es posible tener la paz verdadera, una paz que se alcanza por medio de la justificación a través de la fe, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por primera vez el hombre puede experimentar la paz al estar en paz con Dios, y entonces, a consecuencia de eso, y solo de eso, el hombre puede tener la paz de Dios en su vida. La Biblia dice claramente que no hay paz para el impío. Sin embargo, cuando tenemos a Cristo, podemos tener la paz. La Navidad es un tiempo maravilloso para promover la paz de Dios. La paz es una virtud que todo el mundo persigue y, sin embargo, muy pocos la tienen. La paz solo se puede alcanzar por medio de Cristo. La Biblia dice en Isaías capítulo 9, verso 6, hablando allí de los diferentes nombres de Emanuel, del Mesías: príncipe de paz. Príncipe de paz. Paz es algo que necesitan tanto las naciones como los individuos de manera personal. De hecho, solo la paz general, la paz entre naciones, se puede experimentar cuando el hombre tiene paz en su corazón, porque es así entonces cuando podemos estar en paz con nuestros semejantes. Mientras no tengamos la paz de Dios, no es posible estar en paz con otras personas. Dice en el edificio de las Naciones Unidas, hay una placa que dice: nuestro propósito es mantener la paz y la seguridad internacional, y para ese fin tomar medidas efectivas y colectivas para prevenir y remover las amenazas a la paz. Sin embargo, nosotros hemos sido testigos de cuán ineficaces han sido los esfuerzos de la humanidad separada de Dios por alcanzar la paz. Repito, fuera de Dios, fuera de Jesucristo, el hombre no puede experimentar la verdadera paz. De hecho, vemos una humanidad que está viviendo sin Dios, de espaldas a la Biblia, que ha decidido andar por su propio camino, y lo que contemplamos es un triste espectáculo de personas que acuden al alcohol, a las drogas, a diferentes pecados, psicólogos, psiquiatras, intentando estabilizar sus vidas, llenar ese vacío profundo que
que embarga el alma y que por mucho que el hombre intente llenarlo con cualquier otra cosa o persona, seguirá sintiéndose vacío. Porque solamente cuando uno llega a conocer a Dios puede experimentar la verdadera vida y la verdadera paz. Esa vida que Jesús vino a ofrecer, que Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Como le dijo a aquella mujer samaritana: el que beba de esa agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ahí está el mensaje de que Cristo y solo Cristo satisface los más profundos anhelos y necesidades del ser humano. El hombre tiene un vacío en el alma que solamente Dios lo puede llenar, y aunque intente llenarlo con otras cosas, seguirá sintiéndose vacío, triste, infeliz, una condición miserable, porque no podemos vivir de espaldas a Dios. Probablemente usted esté aquí en esta mañana y haya llegado hasta este lugar pensando de que usted es feliz, pero en lo más profundo usted sabe que aún no es feliz. De hecho, no tiene paz. La paz es algo que se persigue, es algo que anhela el hombre, esa paz interna, personal, esa paz que se manifiesta en una confianza tan firme y tan fuerte como una roca, al reconocer que las cosas en este mundo no ocurren nada más que por sí, o nada más porque sí, sino que son el resultado de un plan soberano que Dios tiene para con la humanidad. Que no vivimos en un mundo que anda a la deriva, no vivimos en un mundo que se gobierna por la casualidad o la suerte. Vivimos en un mundo que es el resultado de la creación de un Dios soberano, y ese Dios soberano creó criaturas libres que han preferido escoger su propio camino, un camino que no tiene nada que ver con Dios. Dice la palabra que el hombre ha seguido su propio camino, cada cual se apartó por su camino, y son caminos que le conducen a la muerte. Solo hay un camino que lleva a la vida, y ese camino es el Señor Jesucristo. El término hebreo para paz es shalom, y puede ser definida como la pone uno de los profetas de antaño. Él llamó a la paz la confianza en acción. O sea, no se trata de decir yo confío, no, sino que esa confianza se traduzca en obediencia, en acción. Estoy actuando porque confío. La palabra dice en el libro de Isaías, en el capítulo 26, me gustaría leer los versos 3 y versos 4, donde dice la Biblia: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Está hablando de Dios. Dice la palabra que Dios guarda en una paz absoluta aquel que piensa en Él, aquel que persevera en Él, porque en Él ha confiado. Estimado amigo, si no tienes paz en tu vida, si no tienes paz en tus relaciones, la cuestión está en que necesitas a Dios. Solo teniendo su paz serás capaz de poder manifestarla a otros. Dice el verso 4, y un llamado de Isaías: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. ¿Podrás poner tu confianza en cualquier hombre? Y más pronto que tarde te vas a sentir decepcionado, defraudado. Quizás mientras digo estas palabras viajas en tu recuerdo y te vienen a la mente aquellas experiencias tristes que tuviste al poner tu esperanza en alguien que consideraste que era digno de ella, y de pronto te traicionó, de pronto te engañó, sintiéndote decepcionado, defraudado, porque confiaste en el hombre. La Biblia dice: es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y quiero que le quede bien claro que aparte de la roca, aparte de Dios, aparte de Jesucristo, la paz solo es un sueño distante. Por eso mucha gente hoy celebra la Navidad sin saber lo que realmente significa. Para ellos es un tiempo de colores, de luces, de regalos, pero no tienen la más mínima idea de lo que realmente significa. Unos a otros se invitan a comer, unos a otros se regalan,
van a fiestas, beben, gastan, y entonces experimentan un tipo de alegría superficial. Si logran mantenerla un buen tiempo, a lo largo de todo el mes de diciembre. Cuando llega enero, entonces la persona se deprime, vuelve a su vacío, porque todo era una cosa superficial. El cristiano tiene gozo, porque ese gozo viene de Jesucristo. Y aunque nuestras circunstancias sean adversas, el Señor está con nosotros. Y podemos vivir una vida de paz, porque viene, y solo viene de parte de nuestro Dios. Aparte de la roca, aparte de Jesús, repito, la paz es solo un sueño distante. Una pelota de fútbol político para ser pateada de un lado a otro por elocuentes embajadores es una fantasía filosófica. La paz de la cual les hablo está conectada al único que nos puede dar esa calma que sobrepasa todo entendimiento y por la cual usted y yo podemos vivir en este mundo. Porque sin Dios hoy en día la gente lo que hace es sobrevivir. Creen que están vivos, pero no son más que cadáveres que deambulan. No importa que hablen, que respiren, que se comuniquen, en realidad están muertos. Porque sin Cristo una persona espiritualmente está muerta, vacía. Isaías describió la paz. Estos maravillosos versos que leímos nos hablan sobre ella. Y repito, él no está hablando de una paz internacional, está hablando de una paz personal, individual, la que recibimos de Dios y podemos por primera vez estar en paz con nosotros mismos y entonces con los demás. Porque si usted no tiene esa paz de Dios, no tiene nada que ofrecerle a la gente. Por eso vivimos en una sociedad respondona, guerrerista, donde la gente está esperando la más mínima oportunidad para saltar sobre el otro como una fiera. Las calles son peligrosas. La gente se ha vuelto peligrosa. La Biblia dice, estos son tiempos peligrosos. Es una cuestión espiritual. No nos sorprenda porque está anunciado en la Biblia. Dice la Biblia que en los postreros tiempos en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí en Timoteo hay una descripción de las características de las personas que hoy en día nos rodean a usted y a mí. Dice Isaías que la paz solo puede venir de Él, que es la roca, porque Él, dice el verso 4, es la fortaleza de los siglos. En Él y solo en Él podemos tener seguridad. En Él y solo en Él podemos sostenernos porque nos guardará perpetuamente. Me gustaría ilustrar un poco más lo que significa la paz. Y para poder entenderlo, quisiera invitarles a que observemos el ejemplo de alguien que tenía una religión, pero estaba vacío. Porque la religión no llena el vacío del hombre. A lo mejor usted vino aquí y está escuchando estas cosas y dice, bueno, yo tengo una religión. Mi religión no es precisamente la bautista, pero tengo una religión. Es que ni tu religión, ni la religión bautista te puede dar lo que te estoy hablando. Porque aquí no se trata de religión, se trata de tener una relación con el Dios vivo a través de Jesucristo. Las religiones muchas veces ensalzan el intento del hombre por acercarse a Dios. Sus buenas obras, lo que pueden hacer para ganarse el cielo, que nunca es suficiente. Porque dice la palabra que no es por obra. Para que cuando estés allá arriba no digas, estoy aquí porque me lo gané. La Biblia dice que es por gracia, para que nadie se gloríe. Hubo alguien que tenía una religión, que su corazón estaba lleno de odio. Y si pudiéramos clasificarlo, podríamos llamarlo un terrorista religioso. El apóstol Pablo. El hombre más grande que podemos mencionar después del Señor Jesucristo. Escribió gran parte del Nuevo Testamento. Un hombre que tuvo un encuentro con Cristo cuando iba en un camino de odio y no precisamente un camino de paz. Que ya tenía sus planes, persiguiendo a los cristianos, obligándolos a blasfemar, persiguiendo el camino del Evangelio. Pero qué lejos estaba él de imaginarse que en aquel camino de muerte
conocería a alguien que transformaría su vida para siempre y le daría la posibilidad de experimentar esta paz que nosotros estamos hablando. Por eso me gustaría que meditáramos un poco en su vida, en lo que ocurrió después de haber conocido al Señor. Y esto nos va a ayudar a poder entender un poco más cómo se expresa esa paz. Vayamos al Nuevo Testamento, a Hechos capítulo 19. La palabra del Señor nos relata de Pablo que está cerrando un ministerio exitoso para proseguir su camino con nuevas vistas de su ministerio. Éfeso ha sido el cuartel general de este misionero, de este hombre transformado en predicador después de haber sido un perseguidor. Y nos dice en Hechos capítulo 19, verso 21, pasadas estas cosas. Bueno, pasadas qué cosas. Estas palabras señalan atrás a los versos del 1 al 20, en el capítulo 19. El escenario del 25 es lo que podríamos llamar un ministerio con éxito, porque en realidad, a partir de aquel encuentro con Cristo, este hombre invirtió su vida, todas sus energías, en proclamar el mensaje del Cristo vivo. Y aunque era un ministerio de éxito, no podemos decir que fue un ministerio sin dificultades. En el verso 21 dice: Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Dice él que para él era una necesidad ver también a Roma. O sea, era una meta que ardía en el corazón de este misionero. Quería llegar a Roma. ¿Y por qué a Roma? Bueno, porque Roma era la oficina oval del mundo. Era el último lugar. ¿Quién vivía en Roma? El emperador. Pablo sabía que si llegaba a Roma podía conseguir una audiencia con el emperador mismo. Y anhelaba con todas sus fuerzas hablarle a César de Jesucristo. Y quiero que observemos la vida del apóstol, porque en él vemos tres expresiones, tres manifestaciones de lo que es la paz. En primer lugar, vamos a ver paz en medio de los sueños no cumplidos. En segundo lugar, paz en medio de las circunstancias desagradables. Y en tercer lugar, paz en medio de un futuro incierto. Porque esa es la paz que usted puede recibir en esta mañana si usted le da su vida a Jesucristo. Va a descubrir que puede recibir el mejor regalo que haya recibido a lo largo de toda su vida. Primero, paz en medio de sueños no cumplidos. El apóstol era un hombre que estaba en paz con sus sueños. Su meta era ver también a Roma. Ahora leemos el verso 22. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. O sea, Pablo pasó un total de 3 años en Éfeso. Dice la Biblia en el capítulo 20, verso 31, me gustaría leer. Dice: por tanto, velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Luego en el capítulo 19, ahora en el verso 8, podemos leer lo que nos dice la Biblia. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Nos dice que él comenzó con un ministerio de 3 meses en la sinagoga. Y luego en Hechos capítulo 19, verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Nos dice que posteriormente él enseñó durante 2 años en la escuela de uno llamado Tirano. Así que tenemos el registro de 27 meses. Pero él estuvo 36 meses en Éfeso. ¿Qué significa eso? Significa que 9 de los 36 meses, como dice Hechos 19:22, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia.
O sea, 9 de los 36 meses los pasó en Asia después de haber tenido el sueño de ir a Roma. Tenía un sueño, tenía una meta y sin embargo tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Y con este pensamiento quisiera entonces explicarle lo que significa paz en medio de los sueños no cumplidos. Es la habilidad de permanecer fiel a pesar del pánico por los sueños que no se han podido alcanzar. Todos tenemos sueños, ¿verdad? Y no estoy hablando de este que usted puede estar manifestando mientras yo predico. De eso no cabe duda, usted tiene sueño. Pero no me refiero a ese. Me refiero a aquel que contiene un anhelo, que es el resultado de metas que nos hemos trazado y quisiéramos realizar. Todos tenemos sueños y metas sin alcanzar. Hemos llegado a esta época del año y miramos atrás. Probablemente se nos escape un suspiro diciendo cuántas cosas hubiera querido realizar. Pero la pregunta es, ¿honran a Dios esos sueños? ¿Le hemos pedido a Él que nos ayude a realizarlos? O lo que hacemos muchas veces es lo siguiente: tenemos esas metas y esos sueños y tenemos la tendencia a montarnos en nuestro caballo de carrera y a galopar en esa dirección sin importarnos las consecuencias. Abandonamos todo lo que estamos haciendo en el momento y empezamos a ocuparnos con aquellos sueños que son más emocionantes. A través de la vida de Pablo encontramos el principio de que paz es la habilidad de permanecer fiel, aun cuando aquellos sueños todavía no se están haciendo realidad. ¿Eres fiel en lo poco? Solo así podrás ser fiel en lo mucho. Cuando yo le confío a Él mi forma de pensar y me apoyo en Él, como dice el profeta Isaías, el cual es la roca de los siglos, me sostiene y me da la habilidad para permanecer haciendo mi trabajo mientras Él va moviendo circunstancias y abriendo y cerrando puertas para ir llevando adelante su voluntad. Mientras tanto yo espero a que Dios abra esa puerta y entonces pueda ir a través de ella. ¿Qué ocupa tu alma? Tu mente. Y en algunos casos, por no saber manejarlos bien,